¿Tienen alguna consulta? ¿Desarrollaron el problema que les dejé de ejemplo ayer? Hola, ¿me escuchan? Hola. Hello. Sí, sí se escucha. Ah, no sabía, como nadie está contestando, entonces no sabía. Entonces les pregunto, muchachos, ¿desarrollaron el problema que les dejé de ejemplo ayer? No, ¿Lo intentaron tan siquiera? sí. Ajá, ¿por qué no lo pudieron resolver? Díganme, ¿qué problemas encontraron? Más que todo en el análisis. Permítame, muchachos. Más que todo en el análisis. Vaya, pues dígame, ¿hay alguien que me comente cuál fue el problema que encontró? ¿Por qué no lo logró desarrollar? ¿Qué analizó que no, o qué no analizó? ¿Qué cree usted que sucedió? Bueno, según superposición, se tiene que encontrar lo que es, en este caso, el voltaje en el lugar deseado, que sería en la resistencia de 5 ohmios, tomando primero una de las fuentes, haciéndola cero y con la otra encendida. Sí, Entonces, sí, está bueno. Dígame, vamos a recordar más o menos cómo estaba. Dígame, síganme entonces hablando. ahí es cuando se tiene que el primer circuito tiene 20 voltios, pero tiene una corriente pues cero, entonces se considera un circuito abierto en ese punto. Y se tiene que estar saliendo en esa parte una corriente de 2 amperios Sí, que va a pasar por la perdón, que va a pasar por la resistencia de 5 ohmios. En ese punto es ajá, donde se piensa calcular lo que es el voltaje. Entonces, el voltaje en ese punto sería la corriente por la resistencia, que sería de 10 voltios, asumiendo nada más lo que es la fuente de 20 voltios. En el ajá, caso B, pues se tiene voltaje cero, se tiene un cortocircuito y se tiene la corriente con esa fórmula exponencial. Luego se tiene lo que va saliendo, eh, ya de la caja negra y que va a pasar por la resistencia de 5 ohmios. Entonces, nuevamente, en ese caso, el voltaje sería la corriente por la resistencia, pero y ahora ya estaría en una función que depende de T. Luego ya para la superposición sí, todo se eso fue, tendría, sí. Ahí si usted se fija, usted me acaba de describir lo que yo les di. Yo lo que quiero saber es lo que intentaron hacer. sí, sí, sí. Bueno, entonces ya a la hora de la superposición, según el concepto, se tiene que, eh, ¿Cómo? No lo traje ayer. No, no, con champú. Yo me bañé con champú ayer. Huele bien rico. creo que el compañero tiene- No, es que según yo ya lo había traído. Bueno, ahí el compañero Francisco parece, se le olvidó que estaba en clase, ¿verdad? Y se puso a platicar con alguien ahí de lo que estaba haciendo esta mañana. Ese es un problema que tenemos nosotros muchachos cuando nos enlazamos a clase. En realidad lo que hacemos es abrir la computadora y realmente no estamos en clase. Y después cuando no le entienden un concepto, cuando no manejan algo, la culpa la tengo yo, ¿verdad? Cuando ustedes realmente no le están haciendo caso a la clase, pues. Eso me sucede prácticamente todos los días. Siempre se enlaza a alguien que esté en otra cosa. Ahorita, ese es un ejemplo. Yo les aconsejo de que traten de dedicarse a la clase mientras estén enlazados en la clase. En realidad, muchachos, este consejo es por ustedes, ¿verdad? No es por mí. Es, eh, es un poco difícil porque muchos de ustedes en realidad solo lo hacen por acto de presencia, encienden la computadora, ponen el celular y ahí se van a hacer otra cosa, a lo mejor hasta ver la novela o a ver qué, ¿verdad?
Y después cuando uno les pregunta no tienen ni idea de lo que uno está hablando, porque en realidad no están aquí. Y yo creo que lo más conveniente va a ser que los ponga con la cámara activada de ahora en adelante para ver si realmente le están poniendo atención. Entonces, decíamos, le estaba aplicando usted. Entonces, fíjense, yo les hice la presentación de esos dos que están acá. No sé si ustedes terminaron de captar la consulta, a lo mejor todavía ayer cuando lo planteé no han vuelto a ver el video. O sucedió lo que sucedió ahorita, pues ayer que estaban en clase realmente no estaban en clase, simplemente tenían encendido el video, punto, ¿verdad? No le estaban poniendo la más mínima atención. Entonces vamos a tratar de volver a explicarles qué es lo que les pedía. Estos son... ¿Qué valor tenía esta? No me acuerdo, voy a buscarlo. Permítanme. 4 seno de t. 4 seno de t, ¿verdad? Esto que está aquí es, bueno, se les pide este voltaje. Para ser correctos no lo voy a poner así, sino que lo voy a poner así, ¿ves? Porque es un voltaje de T, ¿verdad? Pero bueno, esa es solo una simbología. Lo que quería ayer, muchachos, es que ustedes analizaran un poco este problema. Fíjense bien lo que se nos está dando. Este circuito es el mismo aquí, es el mismo aquí y es el mismo aquí. Es el mismo circuito. Esta caja con sus 3 terminales es la misma en el inciso A, en el inciso B y en el inciso C. Ahora, con los datos que se nos dan en el inciso A y con los datos que están en el inciso B, hay que responder el inciso C. Básicamente, eso es lo que se les estaba pidiendo. Ayer, pues yo les dije, bueno, algunos de ustedes comentaron de que al haber 2 fuentes, una de las cosas que se puede aplicar es el principio de superposición. Como yo les dije que el circuito es un circuito N lineal, entonces están en lo correcto. Este problema se puede resolver por superposición. Los datos para resolverlo están ahí. De hecho, si no le hacen caso al inciso A o al inciso B, no lo pueden resolver. Necesitan los datos de aquí para resolver esto. Entonces, ¿qué es la superposición? La superposición es cuando ustedes quieren un dato de voltaje o corriente en un circuito lineal. Nuevamente les recuerdo y se lo voy a repetir, en un circuito lineal. Si el circuito no es lineal, no se puede aplicar superposición. Cuando ustedes tienen un circuito lineal, entonces ustedes pueden encontrar un voltaje o una corriente sumando las contribuciones independientes de cada una de las fuentes mientras hacen las otras igual a 0. Ahora, fíjense bien, el dato que se les da aquí. Aquí se les da una fuente de 20 voltios y la fuente de corriente. Y aquí se les da esta terminal en circuito abierto. Después yo ahí vi con una fuente de corriente. Con eso ustedes se dan cuenta que esta corriente de 2 amperios que está ahí es única y exclusivamente debida a esta fuente de 20 voltios. Y ya sabemos que el circuito es lineal. ¿Verdad? Eso significa que yo puedo sacar una relación de este voltaje con respecto, lo puedo sacar con respecto a esa ecuación de corriente o con respecto a la ecuación de voltaje aquí. Porque
El elemento que agregué es una resistencia. ¿Cómo? Fíjense bien. Les estoy dando otro dato. Aquí entran 20 voltios. Aquí hay un voltaje. Y es un voltaje lineal relacionado con estos 20 voltios. Aquí entran 2E a la menos 3T amperios. Y aquí sale E a la menos 3T amperios. Desde el punto de vista conceptual, ¿qué significa eso? Tanto en este como en este. Les estoy dando algo con lo que ustedes pueden trabajar. Les estoy definiendo qué tipo, o sea, con estos dos y con esos resultados, les estoy definiendo qué tipo de circuito tienen. No solo el hecho que sea lineal. ¿Qué más les estoy dando? Les estoy diciendo, muchachos, que ese es un circuito lineal resistivo. No hay, fíjense bien, no y alguien iba a hablar, disculpe. Una persona iba a hablar, hable. Muchachos, alguien iba a hablar y se cayó cuando yo comenté. Sí, Dígame. terminé de escuchar, ingeniero. Sí. Ah, bueno. Fíjense bien, cuando miremos ahorita en la segunda unidad y en otro se van a dar cuenta de qué cosa es lo que se nos está dando. Yo sé que con ustedes todavía no hemos visto circuitos que generan ecuación diferencial. Cuando la respuesta es exactamente de la forma de la entrada y no hay nada más agregado, eso es un circuito total y completamente resistivo. Fíjense bien, aquí entran 20 voltios. Por supuesto, yo le pongo la salida aquí vista desde la corriente, pero ustedes correctamente me la pueden poner vista desde el voltaje. Me pueden decir que si aquí hay 2 amperios, entonces, ¿cuántos voltios hay aquí? 10. Exactamente. Entonces me pueden decir, bueno, el voltaje B es igual a 10 voltios. Me pueden decir, si aquí entran 2E a la menos 3T amperios, entonces, ¿cuántos voltios hay ahí? Cinco a la menos 3. Exactamente, tienen 5E a la menos 3T voltios. O sea, tienen dos formas de trabajarlo, o con la corriente o con el voltaje, o con la corriente o con el voltaje. En realidad, como estamos hablando de un circuito lineal solo formado por resistencias, a lo mejor, y a lo mejor también, ¿cómo es que se llama? Fuentes dependientes, porque puede que haya fuentes dependientes, lo puedo trabajar con la corriente o con el voltaje, como sea. Imagínense, yo sé que es exactamente el mismo circuito y le estoy conectando a la misma resistencia. El concepto de linealidad se mantiene. No importa lo que yo tenga conectado aquí, este circuito con esta resistencia va a reaccionar igual, porque no varió de ninguna forma. Entonces yo lo que voy a hacer, voy a encontrar las relaciones. Más o menos por allí es donde yo esperaba que hicieran ustedes el análisis en el intento del desarrollo del circuito. Fíjense. En la parte A, tengo la contribución exclusiva de 20 voltios. Cuando tengo 20 voltios aquí, aquí tengo 10 voltios. Como la otra fuente es 0 y este circuito es lineal, bueno, si mi entrada B es igual a 20 voltios,
Mi salida es igual a 10 voltios. Miren. Al ser un circuito lineal, la relación que va a mantener siempre es proporcional, porque eso significa linealidad. ¿Se recuerdan? Que vimos dos reglas para que sea lineal. Proporcionalidad y aditividad. Si yo varío por un porcentaje la entrada, la salida se ve reflejada por ese mismo porcentaje. ¿Se recuerdan? Sí. Bueno, aquí lo aplico. Significa que si yo en este caso hago un experimento y vengo y digo en el inciso C, bueno, si mi entrada es 20 voltios teniendo esta fuente abierta, mi salida son 10 voltios. Ahora, en el inciso C, si mi entrada son 30 voltios, ¿cuál sería la salida debido a esta fuente si aquí dejara abierto eso? Miren. 15. Exactamente. Estoy aplicando el principio de proporcionalidad. Bueno, entonces si mi entrada es 30 voltios, la salida que yo busco es X. Miren. Claro, para hacer esto, abro esta fuente de corriente. ¿Verdad? Bueno, entonces digo yo, X, ni siquiera lo voy a llamar X, lo voy a llamar voltaje de salida debido a la fuente 1. Porque este es el voltaje de salida, el que yo ando buscando. ¿Ves? O B, creo que B, lo llamé nada más, ¿verdad? B debido a la fuente 1. B debido a la fuente 1. No estoy haciendo más que aplicar los mismos principios que ya vimos. Nada diferente de los conceptos que ustedes tienen en el libro y de los ejemplos que ya hice. En cuanto a los principios, la diferencia viene en el uso de mi razonamiento. Los conceptos son los mismos, los principios son los mismos, pero pongo a funcionar el cerebro para hacer este análisis. No es un problema solo de estar como loco copiando, es de analizarlo. Y ustedes como ingenieros tienen que aprender a analizar. Ahorita los voy a agarrar en curva porque están fríos con este tipo de problemas. La verdad es que lo más posible es que nunca hayan hecho uno así. ¿Estoy equivocado o estoy en lo cierto? Cierto. Cierto, ingeniero. ¿Verdad? Entonces, cuando ustedes se enfrentan a algo que no conocen, concéntrense en los conocimientos, porque los conocimientos sí los tienen. Y empiecen a analizar. Visualizarlo con lo que yo les estoy diciendo, para serles sinceros, no es fácil, muchachos. Pero ahorita que yo les hago este ejemplo y que les indico el camino, les estoy abriendo su mente a que realmente pueden tener otra forma de análisis, ¿verdad? Es la ventaja de hacer ejemplos. Ahora, a mí no me extraña, por eso les decía que lo intentaran hacer. Aquí lo que les está fallando no es el conocimiento, es la visualización, porque no están acostumbrados. Traten entonces de ir agarrando ese ritmo para que vean el enfoque, que pueden tener varios enfoques. Aquí, aparte de eso, estoy aplicando el concepto de linealidad al sacar esa proporción, pero estoy aplicando superposición porque estoy haciendo esta fuente cero. Miren. Y solo dejo activa esta. Estoy aplicando ambos principios, superposición y linealidad. Entonces aquí efectivamente me resolvieron por la regla del test y me dijeron que BFI es igual, entonces sería 30 por 10 entre 20, ¿verdad? 300 entre 20 son 150, 15. 15 voltios. Fíjense bien, la contribución de esta fuente a la señal de salida son 15 voltios. Ahora necesito la contribución de la otra fuente a la señal de salida. Como ya utilicé esta como ejemplo para resolver la primera parte, ahora utilizo esta como ejemplo para resolver la segunda parte. Aquí posiblemente ustedes la van a ver un poco más difícil porque esta entrada es una entrada exponencial y aquí yo les estoy poniendo una senoidal.
Pero en realidad, muchachos, es la misma cosa. Ya van a ver por qué. Vengo yo y ya resolví para la primera. Entonces, ahora voy a hacer el análisis para la segunda. Para la segunda, dejo solo activa esta fuente, miren. Y hago cero mi fuente de voltaje. Nuevamente aplicando superposición. Voy a comparar con esta que está aquí. El hecho de que a la salida tenga la misma proporción que la entrada es un indicativo de que el sistema es completamente lineal. Y es lineal con circuitos resistivos, o con elementos resistivos y fuentes dependientes, a lo más. Entonces, aquí tengo una salida, una entrada 12 a la menos 3t y tengo una salida E a la menos 3t. Fíjense bien, significa de que si yo tengo una entrada 4 seno de t, ¿qué tipo de corriente debería tener acá? Aquí no les estoy diciendo el valor, sino el tipo. Debería ser senoidal también. Exactamente, ahí están ustedes. Debería ser una constante K1. Bueno, yo la voy a llamar K1, la pueden llamar como quieran. Por una senoidal. Y por una senoidal exactamente igual a esta. ¿Ven por qué no importa que allá sea 12 a la menos 3t y que aquí sea K1 seno de t? O que aquí sea 4 seno de t. Porque en realidad no importa lo que yo ponga aquí, a la salida me tiene que aparecer algo exactamente igual, en forma. Porque el circuito es lineal. Todo lo que tengo a la entrada se ve reflejado exactamente igual a la salida. Eso es parte de la proporcionalidad, que es uno de los principios de linealidad. Nuevamente se los recuerdo, tienen dos principios. Linealidad tiene dos principios, proporcionalidad y aditividad. Con aditividad hacemos superposición, con proporcionalidad miro la forma. ¿Qué sucede si aquí, por ejemplo, en vez de ser 4 seno de t, hubiera sido, no sé, 5x cuadrado más 2x más 1? ¿Cómo hubiera salido aquí la señal de salida? Como un polinomio cuadrado. Exactamente, exactamente lo mismo, porque el sistema es lineal, ya le van captando la idea. Ese es el análisis que en este momento para algunos está resultando a lo mejor un poco difícil de ver, pero en realidad solo estoy aplicando los principios de linealidad y superposición. Como tengo esta fuente hecha cero y es una fuente de voltaje, es equivalente a este ejercicio que está aquí, entonces puedo aplicar la proporcionalidad también. Fíjense, hay algo que es lo que me interesa. Si la entrada es 12 a la menos 3t, en este que está aquí, y la salida es E a la menos 3t, estoy haciendo esto cero y aquí esto tiene exactamente la misma forma, ya les estoy dando la proporción. Miren. ¿Qué diferencia hay entre la entrada y la salida? Voy a poner aquí, este voltaje o señal corriente de entrada y este es corriente de salida. Esto es algo muy parecido a lo que hicimos aquí arriba. Aquí también pueden sacar la proporción, voltaje de entrada, voltaje de salida. Y si ustedes se fijan, la relación que se sale es que el voltaje de salida es la mitad del voltaje de entrada. Si yo tengo aquí 30 como voltaje de entrada, entonces el voltaje de salida es 15. Si yo tengo 20, es 10. Es la proporción. Aquí también es lo mismo. Si yo tengo una entrada como corriente de 12 a la menos 3t y la salida tengo E a la menos 3t, ¿cuál es la proporción? La mitad.
Exactamente. En este caso la puse parecida, pude haber puesto el doble, como yo quisiera, pero bueno, entonces sabemos que 2 veces la corriente de entrada, miren, en la proporción es igual a la corriente de salida. Estamos hablando de la proporción. Entonces, significa que la corriente de salida en proporción es igual a 1/2 de la corriente de entrada. Nuevamente, esto lo hice con principio de linealidad. El principio de proporcionalidad. Ahora, si ya tengo eso, y aquí tengo que mi entrada vale 4 seno de t, entonces ¿cuánto va a valer la salida ahí? 10 Dos. seno de t. ¿Perdón? 2 seno de t. 10 seno de t Sí. sería. Sí. Una persona me dijo 2 seno de t y la otra me dijo 10 seno de t. Ambos están correctos, solo que no aclararon el qué. La persona que me dijo 2 seno de t me habló de la corriente y está en lo correcto. La persona que me dijo 10 seno de t me está hablando del voltaje, que también está en lo correcto. Solo que tienen que explicar qué cosa es lo que están diciendo. ¿Verdad? ¿Qué es lo que están describiendo? Como tenemos la proporción aquí, fíjense bien, la corriente de salida va a ser proporcional a 1/2 de la corriente de entrada. Por supuesto, ya van a ver otro factor. Si la entrada es 4 seno de t, entonces en proporción sería 1/2 por 4 seno de t. La corriente, todavía el voltaje no. Entonces sería a 2 seno de t. Aquí está esta persona de forma correcta, pero uno tiene que ser detallista, muchachos. Y quiero que se fijen en algo. ¿Qué diferencia hay entre la corriente en el inciso B y la corriente en el inciso C? Aparte de que son otro valor. La dirección. Exactamente. La dirección. Aquí me queda positivo con esta dirección. ¿Qué sucede si tomo la dirección en sentido opuesto? ¿Cómo me va a quedar? Negativa. Exactamente. Con esto saco la proporción y con la dirección saco el signo. Porque al ser un circuito lineal, eso es normal. Si para allá es positivo, para acá es negativo. Ahí no hay para dónde. Entonces, ahora fíjense bien, viendo eso, ya puedo poner cuál es mi salida. Esta es la proporción. Pero mi corriente que viene aquí, vamos a llamar, permítame muchachos. Estamos de vuelta, muchachos. Estoy tratando aquí, es mucha bulla. La corriente que yo busco, considerando este voltaje cero, es la corriente que a mí me interesa. Miren, la corriente la vamos a poner I de T. ¿Cuánto va a valer? Va a valer 2 seno de T. Vamos a decir que esa es la corriente debido a la fuente 2. 2 seno de T. Pero este 2 es la proporción, pero esta corriente viene en este sentido. Por lo tanto, ahí va a ser menos 2 seno de T. Entonces, ¿cuál va a ser el voltaje debido a la fuente 2? El producto de esa corriente por los 5 ohmios. Exactamente. Menos 2 seno de T por 5 ohmios. Menos 2 por 5. Menos 10 seno de T voltios. Entonces, muchachos, aplicando superposición,
Si yo quiero saber la respuesta total, sumo las respuestas independientes. El voltaje VDT, que es el que yo ando buscando, es igual al voltaje debido a la fuente 1 más el voltaje debido a la fuente 2. O sea que es igual. El voltaje debido a la fuente 1 son 15 voltios, ¿verdad? Aplicando superposición. Y el voltaje debido a la fuente 2 son menos 10 seno de t voltios. Y esa, muchachos, es la respuesta. A propósito, si se preguntan, este es un problema de nivel de examen, ¿verdad? Se prioriza el análisis, que es lo que realmente es importante, sobre el trabajo de estar escribiendo un montón, que realmente no es tan importante. Es más importante saber analizar. Ingeniero, Dígame. ¿cree que nos podría dejar así algún ejercicio con varios conceptos para... Vamos a intentar hacérselos y dejárselos. Voy a ver si se los tengo para Que mañana. nos Sí, los deje ahí sí, ahí para... se los subo en la plataforma. Sí, por favor. Ahora, ya miraron que se los digo con sinceridad. Yo se los puse ayer y yo sé que cuando ustedes se enfrentaran, yo tenía la esperanza que alguien lo lograra desarrollar. La verdad es que el problema no es de los conceptos y el problema no es tampoco de ustedes. Es que no están acostumbrados a hacer este tipo de problemas. Ahí viene el detalle. Y fíjense, muchachos, que cuando uno está trabajando, ese son este tipo de cosas las que encuentra. Cuando uno se va a trabajar, no crean ustedes que uno está en un lugar y le van a decir, le va a decir la persona, imagínense que yo tengo un problema en una instalación porque me están fallando algunos, se me está bajando la instalación y de repente la línea primaria no me está dando, a pesar de que todo se ve bien conectado y cuando quiero llegar al lugar donde tengo la bajada de energía, no me está, se me está cayendo. Y no crean ustedes que la persona que los contrate va a decir, escucha, qué bueno. Ya les voy a mencionar algo que me mandaron ahí. Entonces, la persona que los contrate o la empresa o lo que sea no les va a decir, se tienen tantos voltajes. Si cuando yo hago esta medición sucede esto y cuando yo hago lo otro sucede esto, entonces desarrollen ustedes tal cosa. O se tiene este circuito equivalente de la medición de energía en una empresa. Desarrollelo por mallas o por nodos para encontrar la respuesta. No, así no se encuentran los problemas en la vida real. En la vida real les va a decir una persona, fíjense que a mí me pusieron el transformador, me pusieron las líneas y yo activé mi carga y no me funciona. Lo contrata usted para que me resuelva el problema. Punto. ¿Qué es lo que viene ahí? Hacer puro análisis, aplicar lo que ustedes ya vieron. Un compañero, muchachos, me está diciendo de que él, un compañero me está diciendo que él realizó el problema, que lo único que le faltó fue el signo. Lo felicito, ¿verdad? Porque lo analizó y lo que me agrada es que se puso a hacerlo. Yo estoy seguro que varios de ustedes hicieron el intento, pero también estoy seguro que varios no lo hicieron. El asunto es que no se confíen, aprendan a analizar esto. Ahorita entendieron el porqué, ¿verdad? La aplicación. Todo lo que ustedes tienen que hacer, muchachos, tiene que ser justificado. No es sacado de la manga de la camisa. Por ejemplo, yo hago estas proporciones porque la linealidad me asegura que hay proporciones. Yo sumo las fuentes independientes porque la superposición me dice que en un circuito lineal se puede hacer eso. Yo sé que cambia de signo porque es parte de la proporcionalidad también. Es lo mismo, si yo aquí pongo este voltaje, fíjense. Como está este experimento en el inciso A, yo pongo este voltaje de 20 voltios y la salida es siempre 10 voltios, pero aquí en este inciso
no lo pongo así, sino que lo hubiera puesto al revés. Y le hubiera dicho 30 voltios. El circuito N con esta resistencia no varía, sigue siendo exactamente el mismo. Las leyes de circuitos de proporcionalidad y actividad no varían, sigue siendo exactamente las mismas. Por eso es que al invertir yo aquí, estoy invirtiendo aquí. Entonces el voltaje en ese caso no me daría 15 voltios, sino menos 15 voltios. ¿Se fijan? ¿Qué es lo único que apliqué para resolver este problema? Puros conceptos que ya miré. Y ya los vimos con ustedes, muchachos. Solo que los estamos usando de una forma más interesante, ¿verdad? El problema estaba originalmente así. Ahora, ¿alguna duda sobre la resolución de ese problema? Revísenlo, muchachos. Ven cómo se desarrolla. Vean cómo se desarrolla y vean cómo se hacen los análisis. Definitivamente, aprender a trabajar escribiendo un montón y desarrollando problemas largos es importante porque les da práctica. Pero aprender a analizar cómo se desarrolla un problema antes de pensar en escribir, no solo les da práctica, sino que les da análisis, que eso es más importante. Uno como ingeniero se las tiene que ingeniar, como dice la palabra, ¿verdad? La función. Ahora, no les voy a negar, ese problema no es fácil. Cuesta un poquito visualizarlo. Espero les haya servido de bastante, ¿verdad? Este problema. Ya una vez resuelto, por supuesto, y ya visto los principios que se aplicó, algunas personas me dirán si está fácil. Si ustedes saben analizar y aplican los conceptos, evidentemente está fácil. Si ustedes lo analizan desde un principio y lo analizan de manera correcta, en un examen, este problema, lo que se tardan en hacerlo, ¿cuánto? 5 minutos posiblemente, ¿verdad? Claro, si lo saben analizar. El asunto es el tiempo que se va a perder analizando, ¿verdad? Por eso es bueno que desarrolle más problemas. Cuando se vayan en ese, muchachos, se vuelven a meter porque nos falta ver un poco todavía. Y aparte de eso, quiero saber si tienen más preguntas.